Derecho, experto en políticas públicas. Y bueno, pues, ¿qué nos dices, doctor? Gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Con el gusto de saludarte, saludar al auditorio, a quienes nos siguen por las diversas plataformas digitales. Muy buenas tardes. Pues mira, hay que iniciar el análisis afirmando lo que en su oportunidad afirmaron ambos mandatarios. Contra todos los pronósticos, la reunión fue muy buena. El encuentro de trabajo fue satisfactorio. Los elogios de ambos presidentes no se hicieron esperar. México consolida su relación de amistad, de trabajo y de cooperación con el vecino Estado del Norte de una manera realmente formidable. Habrá que reconocer, Juan, amigos, que contra todos los pronósticos, en efecto, el mandatario norteamericano y el mexicano siguieron a lo mejor las reglas no escritas, pero el protocolo sí establecido para una reunión bilateral. Fue una reunión en la que sí se echó de menos la presencia de el mandatario canadiense, pero que a México lo deja bien posicionados. Insisto, fue una reunión en la que ambos se llenaron de elogios, y lo más interesante fue que el propio presidente, al hacerse acompañar de empresarios prominentes que tienen inversiones en ambos países, quiere y deja al descubierto que la consolidación de lo que a veces parece no entenderse del todo, la cuestión privada, el capital privado no puede estar peleado con el gobierno. Y ahí escuchamos, incluso vieron las opiniones de los empresarios como las mejores relaciones del país, y México podremos decir que hoy está en su mejor momento para hacer negocios, tanto con Canadá y de manera formidable con el vecino Estado del Norte. Insisto, contra todos los pronósticos, qué bueno que se consolidó, qué bueno que el propio Donald Trump siguió un protocolo, porque no hubieron sorpresas en las declaraciones de ambos presidentes, incluso cuando firman este posicionamiento en conjunto. Evidentemente se demostró que ambos presidentes estaban muy satisfechos, muy contentos de la reunión, y que a pesar de que fue de un solo día, que fue muy intensa, sí fue muy productiva, Juan, amigos. Sí, definitivamente. Y bueno, también me parece que fueron inteligentes. Ahorita comentábamos que pues la estrategia de la delegación mexicana y de López Obrador de entrarle al judo y no al karate en territorio ajeno, después pues de las groserías, ¿no?, que ha hecho públicamente algunos otros personajes muy importantes de la vida política mundial, ¿no?, como es Angela Merkel o a la propia Nancy Pelosi, ¿verdad? O a su colega del Senado, Chuck Schumer, o a quien sea, ¿no?, que te deja con la mano. Sí. Hubo una empatía incluso en el discurso del presidente Trump. Dejó ver que ambos llegaron con el apoyo del pueblo, que ambos luchan para combatir la corrupción, y que desde que asumió el poder el presidente mexicano, con la delegación que le acompañó, su hija Ivanka Trump y el vicepresidente de Estados Unidos, que estuvieron en la toma de posesión, asemejaban que sería una relación de amistad y de cooperación. Y ayer, insisto, contra todos los pronósticos, se vio reflejada precisamente esa cooperación y amistad que tienen ambos países. Y además, como el presidente mexicano resaltó, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aún el presidente norteamericano no le impone nada a México, que no les ha pedido nada que comprometa la soberanía del país. Yo creo que ahora habrá que ver los frutos de este nuevo TEMEC, y también hay que destacar, Juan, amigos, que el presidente Trump cumplió su palabra de no tocar o de no subir el tema migratorio a la agenda de la visita. Eso es fundamental, claro, porque entonces ahí hubiesen tenido algunos desencuentros, y ambos mandatarios no subieron el tema a la visita presidencial,
a la visita oficial, que eso es de rescatar, porque recordemos que con antelación precisamente el mandatario Peña Nieto tenía programado un viaje y oficial a Estados Unidos, pero cuando él trata de sacar el tema migratorio de la agenda, el gobierno norteamericano no se lo permite, y es donde el presidente en aquel entonces, Peña Nieto, decide no visitar Estados Unidos, porque sería un momento muy álgido, y el presidente norteamericano quería meter en la agenda el tema migratorio, que aquí fue el gran ausente, pero además, qué bueno, porque seguramente hubiesen tenido desencuentros. Claro, ahora me parece, no sé qué opinas, doctor Jesús Jiménez, que además es experto en políticas públicas. Bueno, pues no había realmente ningún tema urgentísimo entre ambos países. Aquí la situación estaba muy candente por el tema de los 43, que bueno, yo esperaría todavía a tirar los cohetes al cielo, porque pues faltan 40, ¿no? 40 muchachos desaparecidos que no se sabe su paradero, independientemente de que si fue en la barranca esta de la carnicería o en Cocula, donde haya sido, que de hecho pues está muy cerca, ¿no? La verdad histórica de la no verdad. Creo que a 800 metros. Pero está el tema de César Duarte, que hoy fue capturado, o que ayer fue capturado, el exgobernador de Chihuahua. Ayer está, que no sé si sea un golpe que levante más a Morena o que hunda más al PRI, o las dos cosas. Está el tema de la inminente extradición de el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en fin, tantos temas. Que al parecer, el exdirector de Pemex, Juan, amigos, vendría a ser arraigado en un arraigo domiciliario. Parece que el director de Pemex no pisaría la cárcel, porque se dice que estaría en peligro su vida, y al parecer uno de los acuerdos, que ya lo veremos en su oportunidad cuando pise suelo mexicano, uno de los acuerdos fue un arraigo domiciliario, porque estará como una especie de testigo protegido. Sí, bueno, sí, como una especie de testigo protegido. Está ese tema, están varios asuntos ahí, pues candentes, verdad, muy importantes, pero sobre todo en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica que amenaza con agudizarse, y la polarización, la radicalización de estas posturas confrontadas entre quienes simpatizan con Andrés Manuel y quienes se dicen desencantados de su administración y de sus primeros 2 años de que ganó la presidencia. Entonces, bueno, pues nos llama la atención que ante la falta de un tema urgente, común, ¿por qué visitaría la Casa Blanca en un muy peligroso lance, dicen algunos, de política exterior, que fue duramente criticado tanto por gente de Estados Unidos como de México? ¿Será que porque pues el presidente ya está en una situación muy complicada con la pandemia, el manejo sanitario ha sido, dicen algunos, desastroso, los números lo indican, se calculaban 6,000 personas muertas y ya se superan los 30,000, y el manejo económico pues parece todavía peor? Los especialistas calculan que a México será de los que tengan una muy grave crisis económica consecuencia o post coronavirus. Entonces, para en un momento dado implementar la transformación de México, llevar a cabo la 4T a su pico máximo, pues a lo mejor depende muchísimo de la relación que podamos tener con Estados Unidos, de que Donald Trump en un momento dado rescate al gobierno mexicano con equipo médico, como ya ocurrió, ¿verdad? Lo que exhibió que el gobierno mexicano había desaprovechado muchos meses que tardó en llegar el coronavirus. Y incluso, perdón. Sí, adelante. Ayer uno de los agradecimientos en el que fue muy enfático el mandatario mexicano, el presidente Andrés Manuel, fue precisamente el apoyo que se le ha dado a México respecto de los compra de aparatos o respiradores de parte del vecino estado del norte. Ahora, aquí lo interesante, Juan, amigos, es que ayer pareciera que nos olvidamos de la pandemia, pareciera que todas las relaciones de México y del mundo se detuvo a esta primera visita del mandatario mexicano al exterior, y que haya sido de manera decidida con el vecino estado del norte. Aquí lo interesante es, primero, por ejemplo, desde la oposición no hay realmente, Juan,
oposición articulada, realmente que tenga un manejo efectivo de un argumento válido en contra de la visita, porque lo que hemos escuchado son dimes y diretes de que si se usó cubreboca, de que si se hizo la prueba, etcétera. Lo fundamental aquí, Juan, es que se pudo consolidar este instrumento comercial que servirá para los años venideros en México con reglas más claras. Vemos, si recordamos, el aquel entonces Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos, que lo firmó el entonces mandatario Carlos Salinas de Gortari, que hasta la fecha estaba vigente. Es decir, ese acuerdo trascendió en el tiempo. Vemos cuántas administraciones de Carlos Salinas a Andrés Manuel trascendió. Lo fundamental es cuánto tiempo trascenderá este tratado comercial de forma tripartita y cómo impactará a la economía de los tres países. Más allá del apasionamiento de partidos y demás, lo que hay que descartar es precisamente que se pudo sentar a la mesa el presidente norteamericano. ¿Por qué? Porque es un hombre que realmente es muy difícil en la consecución de los acuerdos. Y aquí sí hubieron acuerdos específicos y evidentemente los tres países tendrán que modificar algunas conductas. México, por ejemplo, en la cuestión laboral, el trabajo infantil y demás, varias articulaciones a las que se obligó, pero sin duda es un documento de primera desde la óptica comercial en estos momentos en el que la economía, con el solo clic desde un computador, podemos estar trasladando miles y millones, ya no de pesos, sino de dólares, Juan. Claro, es que la situación es muy delicada. De hecho, ha quedado claro que Pemex no va a alcanzar sus metas de producción petrolera. Es decir, no va a ser capaz de poner sobre la mesa un recorte a la altura de lo que exigían los miembros de los grupos que, pues no sé si antagónicos, ¿verdad?, de la 4T, pero pues incluso la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la cual forma parte Humberto Mayans, la López Obradorista Comisión Nacional de Hidrocarburos, ya aceptó que Pemex no llegará a las metas de producción petrolera prometidas por el presidente y su director general, el ingeniero Octavio Romero Oropesa. Entonces, tal vez la esperanza de AMLO, porque dice, de este encuentro saldrán buenas cosas para México, es que, pues o tenga un ambicioso plan fiscal el presidente para... pues entre otras cosas aprovechar las ventajas que arroja el TEMEC, o frente a la crisis que ya se ve al final del túnel del COVID, pues se vea en el gobierno de Donald Trump un salvavidas para pues no naufragar en medio de este tsunami del COVID y el costo de pagar pues pues digamos que esta matraca electoral a Donald Trump, porque pues eso se debe de cobrar, entiendo, la visita, pues con un favor pues a la altura del sacrificio que tuvo que hacer Andrés Manuel. Te comparto, abogado Jesús Jiménez, lo que dice la diputada del PRD, Dolores Gutiérrez, dice, el mensaje del presidente López Obrador en la Casa Blanca, en la ceremonia oficial del TEMEC, personalmente el repaso histórico y el mensaje económico muy completo, el atisbo de reclamo por los agravios del pasado, bien, también, pero donde considero, dice la legisladora, que el mensaje presidencial estuvo fuera de la realidad, es decir, de que Trump, el pueblo de México ha recibido un buen trato y cordialidad, cuando ha sido exactamente lo contrario. De la gira, creo que el que sale ganando más es Trump. En el marco de las elecciones de noviembre, le urge el voto hispano, de los cuales 34 millones, dijo el presidente López Obrador, son mexicanos. Entonces, bienvenido el debate con ideas y sin apasionamientos y estridencias. Yo creo que el principal ganador es López Obrador más que Trump, ¿eh? Por supuesto, mira, de nuevo hay que recordar y hay que hacer remembranza del perfil del presidente norteamericano. El que hayamos visto un Donald Trump ceñido a un protocolo, Juan, amigos, ya es ganancia. Y el discurso de ambos presidentes, la base o la coincidencia sea la amistad y la cordialidad entre ellos, el presidente norteamericano estuvo muy de buenas y bueno. Eso ya quiere decir de entrada mucho.
Vimos que el presidente se sintió realmente, por lo menos eso demostró en su lenguaje corporal, realmente a gusto. Y eso quiere decir que hay canales institucionales efectivamente abiertos. Claro, también no podemos perder de vista el proceso de elección que está viviendo Estados Unidos. Incluso podremos decir que esa parte, precisamente a la que se refiere la legisladora perredista, fue usada por el equipo de campaña de Trump, que en menos de 2 horas subió parte de esa declaración de su video del presidente mexicano a las plataformas de campaña del propio Donald Trump. Incluso hubo una reacción del candidato opositor a Donald Trump, la que decía que él trataría mejor. Lo que habrá que destacar de nuestra campaña, y hay que seguir que la visita, si bien fortaleció, no, el presidente norteamericano fue... Se nos está perdiendo la comunicación, licenciado. Ahí sí, perfecto. Entonces yo sí creo que fue de mucho provecho para México, para las relaciones internacionales, y también habrá que decir que el canciller Marcelo Ebrard tiene una excelente calificación en la reunión. Sí, coincido contigo definitivamente. Doctor, pues te agradezco mucho, en espera de que sigamos comentando los temas más álgidos. Por ejemplo, no sé si dejamos para la próxima vez que entremos en contacto algún tema en especial que nos sugieras para abordar, además de que ya viene el Día del Abogado, el día 12, ¿no? Precisamente con un grupo de amigos hacíamos un festejo relativo virtual al Día del Abogado, que este año se tendrá que prolongar por la pandemia, claro. Pero platicaremos entonces también de este festejo, de cuándo inicia y de qué papel juega el abogado en este momento en el que el mundo, las actividades cotidianas están cambiando, Juan. Definitivamente, te mandamos un abrazo y gracias por tu opinión. Un abrazo a todos, nos vemos muy pronto.